Qué agradable es nuevamente poder comunicarme con ustedes para compartir los temas que durante estos días hemos venido desarrollando de esta forma. En esta oportunidad les vamos a comentar un tema que ha sido ya tratado varias veces en la academia, pero se ha quedado un poquito apagadito y es un tema muy actual. Es necesario que la mayoría de nosotros que nos hacemos llamar cristianos debemos conocer y manejarlo de manera accesible. El tema es el reino de Dios. Unas personas lo conocen como el reino de Dios, otras como el reino de los cielos. El término para algunas personas les es familiar, ya lo han escuchado y probablemente hasta lo han investigado o leído, pero a algunas otras les es desconocido o difuso, no lo tienen claro. La Sagrada Escritura nos muestra el reino de una forma contextual, es decir, abrimos la Biblia y encontramos la literatura en ella, pero el espíritu de la palabra, el sentido espiritual, nos cuesta entenderlo, porque muchas veces tenemos algunos términos o conceptos que no manejamos de la mejor manera y eso nos hace confundirnos. En esta oportunidad creo que necesitamos clarificar un poquito unas expresiones como, por ejemplo, qué es conocer y otro concepto o expresión que es qué es entender. El conocer, el significado es tener en la mente información de algo. Es necesario que estemos informados del objeto o de la cosa que estamos tratando de conocer. Y por otra parte, ¿qué es entender? Es tener una idea clara, es tener una idea clara de algo. Bajo esta premisa, bajo este marco de referencia, esto nos va a ayudar a entender un poquito el texto y el contexto de la Sagrada Escritura. Pero para contar con una mejor imagen del reino, debemos de analizar, de poner sobre la mesa algunas cartas que tenemos que ventilar, y estos son dos conceptos. Uno, propiamente, ¿qué es el reino de Dios? Para clarificarlo un poco más, para extenderlo. Y la otra es, ¿de qué forma se comunica este reino? ¿Cómo se hace para comunicarlo o quién lo comunica? Los discípulos que anduvieron con el Señor, los apóstoles y todos esos hombres que estuvieron en pos de Él, que pasaban días y horas completas con Él durante 3 años, ellos llegaron a conocer plenamente el, el reino y qué era para ellos conocerlo y entenderlo. San Marcos, el evangelista San Marcos, en el capítulo 1, verso 15, él nos dice una expresión que escuchó de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Eso nos pone a pensar de alguna manera que el tiempo se ha cortado, que probablemente estamos viviendo los últimos días. Esos son pensamientos, pero ya estamos llegando a entender de que el reino es algo que se está presentando. El evangelista San Lucas, en su capítulo 17, verso 21, él nos dice que el reino no es algo que podamos decir que está acá o que está allá. Él dice que el reino de Dios ya está en medio de nosotros o está entre nosotros. San Mateo, por su parte, en el capítulo 6:33, dice que debemos poner toda nuestra atención al reino de los cielos y a su justicia.
y las cosas que buscamos vendrán por añadidura. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulos 14 y 17, nos dice que el reino no es una cosa de comida o de bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Eso también lo miramos concatenado en la carta a los Gálatas 5:22. El reino es el amor, es la paz, es el gozo, la mansedumbre. Son frutos espirituales. Estamos viendo que estamos hablando de cosas espirituales del reino. Estos testimonios de San Marcos, de Lucas, de Mateo y Pablo nos hacen conocer y entender que el reino de Dios no es un lugar geográfico, no es un sitio donde podemos acudir de manera física, sino que es la persona misma de Cristo la que la palabra de Dios está presentándonos a nosotros, ¿ya? Cuando nosotros decimos reino de los cielos, nos estamos refiriendo específicamente a la persona de Cristo. Cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo que venga Cristo. Es aquella expresión maranata, que significa ven, ven Señor Jesús, a este mundo, ven a este mundo tan marcado por el pecado. Estamos suplicando que no se aleje de nosotros, que no nos deje solos. El reino de Dios no se impone a la fuerza, sino es una invitación de amor, es una seducción de amor para las personas. Esto es en cuanto a lo que es el reino. Nos estamos dando cuenta de que necesitamos abrir nuestro corazón y dejar que Él sea el centro de nosotros para que sea nuestro gobernante, nuestro rey, que sus mandatos, que sus leyes sean las que rijan nuestra vida. Estamos hablando de algo más específico, porque algunas personas que platicábamos me decían, yo pienso que el reino de los cielos es el lugar de la gloria, es el lugar donde nos vamos a reunir a morir. No, el reino de los cielos es Cristo. Y ahora miremos la forma en que este reino se comunica. El mismo Cristo Jesús es quien lo comunica haciendo uso de parábolas, utilizando parábolas. Algunas personas conocemos el término parábola, algunas otras no lo conocemos, pero en esta oportunidad vamos a decir que una parábola son enseñanzas tomadas de la vida diaria. Son bellas narraciones que explican a la gente cómo y cuánto nos ama Dios. A través de una parábola, el Señor Jesús nos está poniendo un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Si nosotros hemos sido un poquito observadores cuando hemos escuchado en la iglesia, en un grupo, las lecturas de la palabra, en específico los evangelios, nosotros hemos escuchado que el Señor Jesús dice, el reino de los cielos se parece a, o sea, porque Él está hablando de su persona, pero su sencillez y su humildad lo hacen actuar de esa manera. Él nunca está echándose la vanagloria encima. Tomemos un ejemplo muy específico, el grano de mostaza. En el Evangelio de San Mateo 17:20 lo encontramos. Recordemos que hasta hay un canto, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esos montes, muévanse y se moverán, etc. Pero pensemos específicamente en una semilla. Es una cosa tan pequeña que algunas personas especialistas en esto
Dicen que tiene un tamaño o espesor de 2 milímetros, es algo muy pequeño, pero al crecer esta planta se vuelve más grande que todas las plantas del huerto. Y esta semilla, esta pequeña semilla, lleva en su interior una fuerza tan grande, capaz de generar vida. Este mismo grano de mostaza representa la figura de Cristo, porque Él es el quien está hablando en el Evangelio de Mateo. Mateo es el testigo y está escribiendo de lo que ve, oír y hacer a su rabuni, a su maestro. Y Cristo en este momento, representado por el grano de mostaza, que dice el reino de los cielos se parece a esto. ¿Ya? Veamos a Cristo pequeño, humilde, cómo nació sobre la faz de la tierra en aquel tiempo lejano de años atrás, en la ciudad de Belén. Era un pequeño niño, defenso, débil, algo muy pequeño, pero que en su interior tenía un gran poder, el poder de transformar la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona que se acerca a él, o transformar el mundo, porque él revolucionó, él transformó la visión del mundo. Este pequeño niño, al igual que la semilla de mostaza. Hablando en ese mismo sentido del agro, porque él tomaba sus ejemplos, las parábolas las sacaba de lo mismo que él hacía cotidianamente. Si nosotros tenemos un poquito de acuciosidad, miramos que los israelitas, ellos eran pastores, ellos eran agricultores, ellos, esa era su mayor fuente de ingresos. Entonces lo que tenía a la vista el Señor Jesús era los campos, la semilla, las ovejitas, eran pastores. Por eso dice también que el tesoro, que el reino de los cielos es como un tesoro que encuentra una persona, un cofre lleno de joyas preciosas en un terreno baldío que no es de él. Vende todo lo que tiene y compra ese lote baldío, ese terreno baldío, para que ese tesoro que está escondido, guardado, sea de él. Lo mismo ocurre con nosotros cuando llegamos a descubrir la presencia del amor de Dios en nuestra vida. Damos ese cambio, ese giro de 180 grados que Él está esperando. Por eso dice, el tiempo se ha terminado. Arrepiéntanse y conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Entonces, regresando a la siembra, podemos observar a un campesino que está regando la semilla en el campo. ¿Ya? Entonces, ¿qué figuras nos está presentando? En este momento, el sembrador es Dios Padre. La figura del sembrador, de aquel que con amor está enviando a la tierra, y la semilla la representa el reino de los cielos, es Jesús. Entonces, el Padre enviando su semilla a la tierra, y la tierra donde cae representa el corazón de los hombres. Ese terreno puede ser árido o puede ser fértil, dependiendo de la necesidad que tengamos de Dios. De tal manera que podemos ver tan sencillo y de manera humilde la presencia de un grano de mostaza o de una semilla. Con esta pequeña reflexión tenemos una idea diferente o más concreta de lo que es el reino de los cielos. Entonces ya sabemos que es Cristo Jesús que está tocando nuestra puerta y nosotros somos
esa tierra fértil en donde Él quiere sembrarla para que seamos reproductores de ese amor, porque para eso nos dio la vida, el ser, para conocerlo, amarlo y servirlo. Amados amigos, amados hermanos, niños, jóvenes, señoras, damitas, abramos el corazón. La semilla está tocando a la puerta de tu casa, a la puerta de mi casa. Estamos a un paso de alcanzarlo y Él va a entrar y a cenar con nosotros. Él va a entrar a poner en orden todo lo que nosotros durante el transcurso de nuestra vida hemos desordenado, las ambiciones, eh, los odios, los rencores, las venganzas, todo lo que guardamos y anidamos en nuestro interior. Él lo pone en orden. Démonos la oportunidad y démosle la oportunidad al Señor, porque es una invitación de amor, no es a la fuerza como va a instaurarse el reino de los cielos. Recordemos que Él es el Rey de Reyes y por lo tanto Él tiene sus mandatos, Él tiene sus normas que cumplir. Es muy importante que meditemos en esta pequeña reflexión porque nosotros queremos gozar de la presencia de Él, pero tenemos que ser tierra fértil y tenemos que actuar como lo hace Él, como una pequeña semillita que pasa desapercibida, pero llena de amor, porque recordemos que el hombre es menos que las arenas del mar. Amigos, yo espero y confío en Dios de que esta reflexión sea para nosotros de bendición y que nos anime a dar el paso para seguir al Señor. El tiempo es muy corto y quiero pedirles que me acompañen en esta oración para terminar la reflexión. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, gracias por aclarar nuestra mente y nuestro corazón en relación a tu reino, Padre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre, que no se haga la nuestra. Señor, todo lo que tú haces es perfecto. Tú, Señor amado, que nos hiciste desde antes de la creación, habías visualizado nuestras vidas, quiénes eran nuestros padres y la actual vida que estamos compartiendo en este año. Ten misericordia y piedad de nosotros. Ponemos a nuestra familia a los pies de tu cruz. Ponemos nuestras necesidades, Señor, en tus manos. Depositamos nuestra vida y descansamos en ti, Señor. Padre bueno, por favor, inclina tu oído y escucha esta oración. Padre, tú sabes lo que hay en los corazones de las personas que están siguiendo esta reflexión, de sus familias. Sabes cuáles son sus necesidades, Señor. Padre, que la primera sea tu amor y tu presencia en medio de la familia y que seas tú el ángel protector de su familia, la entrada y la salida, y que les proveas, por favor, Señor amado, de ese pan tan necesario del cielo, el maná del cielo y el pan de la tierra, Señor. Por favor, Señor, tú que eres bueno, Señor, escúchanos. En el nombre tuyo hemos orado, creemos y confiamos en ti, Señor. Bendícenos por nombre y por familia. Derrama, Señor, las compuertas del cielo y suelta hasta la última gota de bendición sobre nosotros. La bendición de paz, de perdón, de amor, de misericordia, de humildad, de sencillez, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, para que podamos ser elementos multiplicadores de tu evangelio, Señor. Si es agradable a tu oído esta oración, concédela
si es para nuestro bien también y para edificar tu iglesia y nuestra familia. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Amigo, nos miramos en el siguiente video. Que Dios los bendiga enormemente. Amén.